Ok, vamos a comenzar. El tema que vamos a revisar es bibliografía. Para hablar acerca de bibliografía es importante revisar lo que son las normas de Vancouver, siendo que todo texto científico o de tipo biomédico publicado debe obedecer a estas normas de citas, referencias y listado bibliográfico para que pueda pertenecer o se pueda publicar. Okay. Los temas que vamos a tratar pues es qué es una cita bibliográfica, ejemplos de referencias bibliográficas, dado que las normas Vancouver, a diferencia de otros estilos de redacción bibliográfica, pues estos no describen cómo debe redactarse, sino que es un listado de ejemplos de diversos fuentes en las cuales se están citando libros, artículos, revistas, páginas web, publicaciones de Facebook, Twitter o de otras redes sociales, videos, etcétera. Y por último vamos a revisar una herramienta del programa de Office Word, en el cual pues esta herramienta nos permite escribir en diferentes estilos las bibliografías. Es una herramienta en la que digamos que hay como un machote en donde nos piden los datos de la fuente bibliográfica, nosotros los escribimos y posteriormente, dependiendo del estilo que seleccionemos, es como se va a anotar en la bibliografía. Es un generador de bibliografías, digámoslo así. Entonces, para comenzar vamos a aclarar algunos conceptos, entre los cuales encontramos lo que es una cita. Cita se va a entender como la transcripción de una idea que procede de otro trabajo y se inserta en el texto que nosotros estamos escribiendo. Es decir, vamos a escribir tal cual, ¿no? Es una transcripción literal de otro trabajo en el cual este tiene que ir entre comillas y no se va a modificar el párrafo. ¿Okay? Una referencia van a ser todas aquellas fuentes de las cuales nosotros nos estamos basando para tener una idea o un argumento para nuestro texto. Entonces el listado de todas las fuentes citadas, y la bibliografía pues propiamente ya es el listado de las fuentes consultadas que vamos a escribir ya con el estilo Vancouver. Ahora, ¿para qué son las citas o las referencias, no? Pues principalmente es para evitar el plagio y las malas prácticas académicas, puesto que, como les describí o les expliqué en la diapositiva anterior, si nosotros vamos a escribir una idea que estamos argumentando, apoyando una hipótesis o negando una hipótesis, eso lo vamos a sustentar con un antecedente de otras personas que ya hicieron este tipo de investigación y que a lo mejor nosotros vamos a aportar algo extra, ¿ok? Entonces, para esto, pues nosotros vamos a ocupar un marco teórico, vamos a describir el tema y propiamente ya después argumentamos eso extra o esa opinión a favor o en contra de. Pero pues no todo el trabajo lo hicimos nosotros, ¿no? Parte de todo ese antecedente, pues alguien más ya lo investigó y de ahí nos estamos nosotros apoyando para nuestro trabajo. Entonces no podemos tomar todo el crédito. Por eso, todas esas ideas o esos argumentos que nosotros estamos tomando en cuenta para poder apoyar nuestra idea, pues deben tener su crédito al autor quien hizo esa investigación previamente. Entonces, si nosotros muchas veces a lo mejor encuentran nuestro artículo se publica, alguien más lo lee, no se acuerda quién era el autor, el título, y dices que yo me acuerdo que decía que, no sé, que el linfoma de Hodgkin las características de las células son las células de Restenberg. Entonces, pues nosotros lo googleamos así y salen todos los artículos que digan esas palabras textuales que nosotros estamos poniendo. Entonces, si nosotros lo ponemos tal cual como es una cita, pero no pusimos que realmente no es quién era el autor,
pues se puede adjudicar que es nuestra investigación. Y pues obviamente esos ya son asuntos legales, ¿no? Entonces es para evitar el plagio. Ahora bien, para evidenciar fortalezas y debilidades de nuestros argumentos, pues es lo que ya estaba comentando, ¿no? Eso nos va a ayudar a apoyar o bien a desmentir o negar nuestras hipótesis. Demostrar que conoces el tema en profundidad, ¿ok? Se refiere más a que necesitas eso, ¿no? Un marco teórico. Yo quiero hablar acerca de las nuevas formas de detección y para cáncer de mama. Y entonces, para eso yo voy a explicar qué es el cáncer de mama. Pero yo no estoy investigando el cáncer de mama. Entonces voy a ocupar otras referencias para profundizar y dar un panorama general sobre qué es el cáncer de mama para que puedan entender la importancia de mi estudio. Para ayudar a otros a encontrar información, precisamente, ¿no? Y yo para saber que a lo mejor el método que yo voy a utilizar para mi estudio ha habido otros resultados, pues yo voy a buscar qué tan actualizados hay, qué otras investigaciones han hecho respecto a la mía para yo saber bien pues si es factible o no, ¿ok? Reconocer el trabajo de otros, pues ya lo habíamos comentado igualmente en un inicio. Además, cabe mencionar que, por ejemplo, si nosotros publicamos nuestro artículo y a lo mejor no tenemos muchos artículos, tenemos 2, 3 artículos, pero otras personas, o sea, nuestro trabajo es de impacto y otras personas utilizan nuestro trabajo como apoyo, porque dicen es que es importante tu trabajo y creo que en base a lo tuyo yo puedo aportar todavía muchísimas más cosas y empiezan a utilizar nuestro estudio, nuestro artículo, nuestra tesis, etcétera. Al citarnos a nosotros, eso también nos da cierto prestigio. Entonces, uno, por ejemplo, en Google Académico, y puede buscar el nombre del autor y a lo mejor no tiene muchas publicaciones, pero sí puede saberse cuántas personas lo han citado. Entonces, quiere decir que a lo mejor no tiene tantos, pero sus artículos son de impacto. Entonces, eso también nos habla de que son investigaciones fuertes o que son investigaciones eh, pues de mayor importancia. ¿Ok? Entonces nos sirve para reconocer el trabajo. Y si nosotros hay ahí la importancia de hacer una cita adecuadamente o de anotar la bibliografía de forma correcta, puesto que si lo anotamos mal, a la hora de que quieran citar a esa persona, una, no va a tener el crédito que le corresponde y dos, pues se pierde la investigación. ¿Por qué? Porque a lo mejor terminan hablando de otro trabajo o se confunde con otro artículo u otro autor. Muchos autores tienen homónimos de personas, ¿no? En cuanto a su nombre. Entonces, también eso es importante anotarlo tal cual es, porque muchas veces el apellido, por ejemplo, Dafne López, pues hay muchas López y hay muchos Dafnes, entonces a lo mejor yo tengo que poner Dafne López -S, ¿ok? Entonces ese tipo de cosas o esos detalles también son importantes para que realmente se le dé el crédito a la persona que investigó. Ahora, en cuanto a la elaboración de citas, ¿no? Pues todas las citas van a ir anotadas de forma consecutiva, en orden. Ok, en orden conforme nosotros lo vamos a ir mencionando, nuestro texto es conforme va a ir anotado en la lista de bibliografías, al igual que las tablas y las figuras que nosotros ocupemos. Estas también tienen que estar enumeradas y van a estar apareciendo o enumeradas conforme nosotros las estemos abordando en nuestro texto. Ahora, ¿cómo los vamos a anotar cómo vamos a enumerar estas citas? Pueden ser entre paréntesis o en forma de superíndice, como lo ven en el segundo renglón, que es un número más pequeño en la parte superior del texto. Cuando nosotros ocupamos en el, en el mismo en la misma oración, o digamos que esa idea que nosotros estamos plasmando no viene de un solo artículo, sino que a lo mejor son 3, 4 artículos que están apoyando exactamente esa misma idea, pues entonces nosotros vamos a ocupar varios números dentro de esos paréntesis, se tienen que acomodar de esa forma. Como pueden ver, 1,3 significa que esa idea está plasmada o la está respaldando la bibliografía 1 y la bibliografía 3, mientras que en el segundo ejemplo 2-6
esa bibliografía lo está respaldando la bibliografía 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es la importancia, no hay que confundir las comas con los guiones porque nos hablan de diferentes cosas. Ahora, lo que les mencionaba de los autores, no todos, no, dependiendo de la fuente bibliográfica que estamos ocupando, no todas las fuentes dicen o mencionan que tengan que anotarse todos los autores. Entonces, la mayoría, o al menos lo que son artículos, en su mayoría es 1 a 2 autores, que incluso casi es uno en su mayoría. Si a lo mejor el artículo nada más vienen 2 autores, puedes anotar los 2, pero si en el artículo vienen más de 2 autores, solamente se anota uno y se pone la palabra et al o el término et al. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en este ejemplo, pues vemos que ya son más de 2 autores, entonces se anota Álvarez, Martín Zurro et al. Y ya se pone la bibliografía, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual es lo que yo les mencionaba. Ustedes aquí pueden observar que las citas están acomodadas en un orden, ¿ok? En un orden ascendente. Entonces pueden, en donde dice guión, vemos que está 3-5, entonces está iniciando con la cita número 3. Y luego en la segunda, que en el número 6, que vemos igualmente subrayado, pues es la cita que continúa. Aparentemente pareciera que no está en orden, que es que inicia con 3 y luego se salta al 6. ¿Dónde quedaron los demás? Bueno, ahí está la importancia del guión. Vemos que el 3, 4 y 5 es en una sola bibliografía. Bueno, abarca solamente los primeros 2 renglones y ya el resto, entonces la cita que corresponde sería el 6 porque terminamos en 5. Posteriormente, siendo un 6, continuaría con el 7. Vemos que entre paréntesis, donde dice coma, está 5,7. Entonces dices, bueno, es que otra vez hay un 5, o sea, por fin 5 es 6, 5 no va en orden, ¿no? Ok. Entre paréntesis, o cuando nosotros anotemos la bibliografía o la cita, la vamos a anotar de igual forma ascendente, ¿ok? Entonces siempre se va a anotar del menor al mayor y al seguir el orden va a continuar la numeración dependiendo del último número que hayamos dejado en el párrafo anterior o en la cita anterior. Entonces, si corresponde 3-5, terminamos en 5, entonces la siguiente cita tendría que ser un 6, corresponde un 6. Ahora, aquí ocupamos, continúa 7, pero también nos estamos apoyando en la bibliografía 5. Entonces, siendo que dentro del paréntesis se tiene que acomodar de forma ascendente, empezamos con 5, pero al final corresponde la numeración en 7. Y por tanto la siguiente continúa en 8, ¿ok? Entonces se tiene que acomodar así, pareciera que no lleva un orden, pero realmente sí. Entonces ahí es la importancia. Y vemos los mismos ejemplos. Aquí estamos abordando que es el guión, se está ocupando 3, 4 y 5, 3 bibliografías, mientras donde dice coma solamente están ocupando 2 y solamente se mencionan cuáles son, ¿ok? Ahora, es importante, dado lo que yo les mencionaba, ¿no? De los autores, de dar crédito realmente a la persona que hizo la investigación inicial. Es importante que las referencias que nosotros ocupemos o cuando vayamos a hacer una cita, pues busquemos la fuente original, no hacer cita de la cita. ¿A qué me refiero con esto? Hay estudios que son metaanálisis, que es un conjunto de una revisión de más de 20 artículos, o sea, es una revisión muy grande de bastantes artículos, en el cual al final se presume o se plasma a qué llegaron en común, que si se apoyan, cuántos autores se pueden decir, no sé, 5 autores apoyan esta hipótesis, pero otros 15 niegan la hipótesis, tachachan. Entonces, en el metaanálisis pues podemos encontrar la información más sintetizada porque realmente vamos a ver, o sea, te ahorras el tiempo de estar revisando a lo mejor esas 25 bibliografías
porque al final tú vas a llegar a una conclusión. Dicen, es que aquí están concluyendo que sí es, punto, ¿no? Que el cáncer de mama sí es importante y que tiene un impacto y que ocupa el primer lugar de muertes en el mundo. Ya, lo encontré en un metaanálisis, entonces aunque es solamente una fuente bibliográfica, esto me está respaldando otras 20 fuentes atrás, ¿ok? Pero si yo quiero citar una parte de ese metaanálisis, yo no puedo mencionar al autor del metaanálisis que sea el autor original del párrafo que yo voy a citar. Yo me tengo que fijar bien si a lo mejor esa parte realmente no es una cita de otro artículo. Entonces, si yo veo que esa parte que yo voy a utilizar no es del autor que yo estoy citando, sino me está dando a otra bibliografía, entonces yo tengo que irme a esa bibliografía, leer si realmente es lo que yo quiero ocupar, entonces ahí sí ya tomamos nuestra cita y tomamos en cuenta al autor principal de esa idea. Evitar citas de resúmenes, que es algo parecido a lo que les estaba mencionando, sin embargo aquí se refiere más a la cuestión, por ejemplo, de PubMed, que muchas veces hay artículos que son de compra, que no tienes el acceso a ver todo el artículo, solamente tienes el acceso a ver el resumen, pero en esa parte esencial del resumen dices, es que esta es la palabra clave que yo estoy buscando, aquí me está mencionando el concepto que yo voy a ocupar, entonces voy a ocuparlo. Bueno, hay que evitar en lo posible utilizar resúmenes como citas, porque pues al final de cuentas puede que a lo mejor no sea la conclusión a la que quería llegar el autor, entonces se puede eh, pensar o tomar una idea como errónea, ¿ok? Entonces para evitarlo. Sin embargo, si no puedes tener el acceso a ese artículo, entonces por otro motivo justificado tienes que poner esa referencia, entonces se pone entre corchetes que es un abstract o que es un resumen, para que quien lo lea pues esté consciente de que puede haber ese error. Ahora, los documentos que uno necesita, toda nuestra bibliografía tiene que ser actual, siendo que es un artículo científico, que es un texto biomédico de impacto científico en la comunidad científica, pues constantemente tiene que se actualiza la información. No es algo que se quede varado, no es como un libro. Todo el tiempo se está actualizando el nuevo conocimiento. Entonces, por eso la importancia de que sean actuales y se considera actual 5 años atrás. Entonces, nosotros estamos escribiendo ahorita en un 2020, tenemos que tomar en cuenta bibliografías a partir desde el 2015. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ocupar para nada una bibliografía, a lo mejor no sé, 2010. ¿Por qué? Porque dices, es que yo he encontrado dos artículos y tengo un artículo 2010 que me describe mejor lo que yo quiero poner, pero tengo un artículo 2017 que sigue apoyando lo mismo, que sigue sustentando que la información que yo estoy encontrando en mi artículo del 2010 pues sigue siendo válida. Ok, pero me gusta la explicación o me gusta el esquema del artículo del 2010. Bueno, se ocupan los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás sustentando o estás tomando información del 2010, pero estás ocupando otro que te valida que esa información sigue estando actual. Entonces ahí estás ocupando ya dos bibliografías y estás sustentando que sigue estando actual. Entonces esa es la importancia, ¿no? Y ahí sí puedes ocupar, por ejemplo, ese de la coma. No, pues la bibliografía 1, que es 2009, y un coma 5, que es la 2017. ¿Ok? Que sustentan la misma párrafo. Ahora, eh, en sí, digamos que más del 80% de la bibliografía utilizada tiene que ser pues actualizada, 5 años para atrás. No puedes ocupar más del 50% de bibliografía menor a 5 años o de más de 5 años, porque entonces tu artículo ya no es de relevancia, no es actual, ¿ok? Ahora, existen diferentes tipos de citas. Pueden ser citas directas o indirectas. Y eso se va a eh, referir dependiendo de la información que estamos ocupando. Bien, yo les mencionaba, tú puedes hacer copy-paste casi casi de algo en específico de ese texto. Que dices, es que es un concepto, no lo voy a parafrasear, lo voy a copiar tal cual. Ok, estás copiando tal cual, estás citando entonces de forma directa o textual
y esa información tiene que ir entre comillas. ¿Para qué? Para que entonces se especifique que estás ocupando las mismas palabras de otro artículo, y si alguien hace lo que comentamos al inicio, no se acuerda el título pero menciona que el concepto es así, lo está buscando en Google, ok, va a aparecer dos artículos, va a aparecer el tuyo y va a aparecer el original de donde se tomó ese ese cacho de texto, ok. Pero entonces tú ya no estás cayendo en un plagio porque estás dando reconocimiento a que esa información viene de otro artículo, ok. Pero ahora sí ya te pueden citar a ti, y a lo mejor cuando te citen a ti, pues ya si ellos hacen bien su bibliografía, pues darían cuenta que como tú estás citando a otro autor, entonces ya no hace cita de la cita y etcétera. Ok, en la parte de abajo pues podemos ver un ejemplo en el cual está poniendo entre comillas, terminan las comillas y se pone a la fuente bibliográfica de esas comillas, ok, o quién lo está diciendo. Una referencia indirecta va a ser un parafraseo de la información, que es casi la mayoría de lo que nosotros vamos a estar escribiendo. Puedes poner, a lo mejor vas a hablar del doctor Gatell y dice el doctor Gatell tal cual: chico o población, no salga de casa, y al evitar salir de casa pues hay menos probabilidad de que haya transmisión del COVID. El COVID se transmite por gotas y por contacto. Y tú vas a escribir algo, entonces tú vas a tomar en cuenta esa información y vas a decir cómo el doctor, cómo lo respalda el doctor Gatell. Los mecanismos de transmisión del COVID son de las siguientes formas: por gota y por contacto. Debido a esto, entre más población haya en un sitio, este método de transmisión aumenta. De ahí la importancia de quedarse en casa como método de prevención. O sea, estás parafraseando, estás dando tu idea, pero estás tomando su información de otra persona, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque no sale de ti, ¿ok? Entonces, esa es una referencia indirecta, estás haciendo un parafraseo, pero igualmente tienes que citar al doctor, ¿no? O estás mencionando al doctor Gatell, entonces se anota también, terminas de escribirlo, eso no se pone entre comillas, pero al término de tu oración pones tu cita bibliográfica. Lo que les mencionaba de las tablas tienen que ir enumeradas de igual forma, en forma consecutiva. En la parte superior todas deben de contener un título y en la parte inferior deben de tener una descripción de la tabla. Así como que si anotamos algún símbolo, pues tiene que también tener la descripción del significado de ese símbolo, porque recuerden que las personas que lo van a leer no tienen el conocimiento de qué es cada cosa, entonces tienen que anotarlo. Como ven en este ejemplo, aquí cara ponen la letra A, en el cual se está incluyendo oreja, nariz y boca, mientras que por ejemplo en trocánter, que si nosotros, bueno, siendo personal del área de salud, pues conocemos que es el trocánter y es una zona en específico. Sin embargo, aquí están tomando en cuenta que como trocánter también va a incluir muslo, que es realmente pues otra región anatómica, ¿ok? Pero pues nosotros lo desconocemos y por eso es importante que lo especifiquen. Figuras e ilustraciones, esquemas que nosotros utilicemos de igual forma tienen que ir enumeradas y tienen que ir descritas, y van a ir enumeradas conforme al orden de aparición en el texto o como se vayan mencionando. En cuanto a las ilustraciones, recuerden que siempre se tiene que mantener la privacidad del paciente, entonces no se puede ver la identidad del mismo. Entonces, si se fijan aquí, pues se ve la lesión, pero no sabemos si es hombre, si es mujer, no sabemos de qué parte es. En la descripción de la imagen tiene que decir qué es y de qué área es, pero no va a mencionar los datos del paciente porque estos son privados, ¿ok? Y en caso de que sea necesario anotarlos, entonces se tiene que tener pues el permiso escrito por la persona, ¿no? De que se están utilizando sus fotos y de que se puede mostrar pues su identidad. Sin embargo, pues realmente es muy raro que pase esto, porque son muchos rollos. Ahora bien,
También algo que tienen que tomar en cuenta es de que pues igual cada imagen tiene que ir con su descripción de qué se intenta mostrar, y aparte tiene que ser una imagen relevante, ¿ok? La que más caracterice la patología, ¿ok? No se puede poner como, aquí ya abrimos, aquí apenas estoy poniendo el primer punto, y aquí se ve cómo se ve con 3 puntos. No, tiene que ser una imagen que sea significativa, no se puede llenar un texto de imágenes. La elaboración, ahora sí vamos a ver cuáles son los ejemplos de pues algunas referencias que vamos a estar ocupando, al menos las más comunes. Cuando hacemos referencia a un artículo de revista, pues vemos que el orden en el que va a estar pues va a ser autor o autores. En este caso recuerden que más de 2 autores se anota como et al, el título del artículo, título de la revista, abreviado, casi, si no es que todas las revistas en la parte superior viene ya cómo se escribe de forma abreviada la revista. Nosotros no vamos a inventar cómo se abrevia esa revista, ¿ok? Si no aparece así, entonces más adelante vamos a ver que hay una plataforma en la cual nosotros vamos a anotar el nombre y va a aparecer que esa plataforma es de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, que ya viene ahí cuáles son las abreviaciones autorizadas a utilizar. Entonces nosotros anotamos el nombre de la revista o la palabra que vamos a abreviar y ahí aparece la forma correcta de abreviación. Anotamos el año de publicación, el volumen, el número del volumen y las páginas que se están utilizando. Si no tiene autor, se anota como autor, como sin autor. Si tiene más de 6 autores, aquí lo ponen como 6 autores, pero les repito, son 2. Y si ves que viene en otro idioma, se tiene que anotar en el idioma en el que está, en el idioma de origen. Eso es lo que yo les mencionaba, que es el NLM, que es National Library of Medicine, que o Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, en el cual ustedes anotan el nombre de la revista y ya les va a aparecer la forma en la que se abrevia. Pero les repito, eso casi no lo ocupamos. Todos los artículos de revista, la mayoría de los artículos que vamos a citar en la parte superior o en la parte inferior como pie de página o como encabezado de página, siempre viene la abreviación. Entonces pues ya es muy fácil, ya no tenemos que estar entrando, pero en caso hay que encontrar alguna que no la tiene, pues lo van a hacer de esa forma. Entonces aquí tenemos más ejemplos, tenemos aquí, ¿no? Autor, título, título de la revista, año, volumen, número, páginas. Y vemos en la parte inferior lo mismo, ¿no? Aquí vienen 2 autores, el título de la revista, aplicación del modelo, área en un caso clínico de enfermería pediátrica en la atención primaria de salud. Ahora sí, abreviación del título de la revista, EnfarmClim, que corresponde a enfermería clínica, que es lo que estamos viendo en la diapositiva anterior, y el año de publicación y el volumen, ¿no? Que es 21.3. Ese volumen también ustedes lo van a encontrar junto con la abreviación de la revista en la parte superior del artículo y posteriormente pues las páginas. Muchas veces ahí tienen que tener cuidado porque muchas veces encuentran el artículo solo de forma aislada, pero dicen son 3 hojas, no vas a poner 1, 3, porque ese es un extracto de una revista, entonces no corresponde a las páginas 1 a 3 de la revista original. Entonces tienen que fijarse bien porque aunque vengan el extracto de ese artículo de forma aislada, van a ver que vienen enumeradas. Y a lo mejor dices, ¿por qué si nada más son 3 hojas? Aquí me parece que es la 180. Pues porque es la 180 de la revista, ¿ok? Entonces esas son las páginas que se tienen que citar. Ahora en el artículo de una revista web, pues igualmente vemos, ¿no? Autor, título del artículo, título de la revista. Aquí vamos a anotar entre corchetes que es una revista online o que viene de internet. El año, otro dato importante que se agrega aquí es la fecha de consulta, porque pues siendo internet muchas veces no viene como el año en el que se publicó ese artículo,
sino que encontramos, por ejemplo, en la página nacional de cáncer, podemos encontrar a lo mejor qué es el concepto de qué es cáncer o qué es un linfoma o el tratamiento para cáncer de mama, etcétera. Entonces estamos ocupando una página oficial, ¿ok? Y estamos ocupando, entonces tenemos que anotar la fecha en la que estamos consultando, porque hay veces que las páginas vienen en la parte inferior que dicen actualizado y ponen el año de actualización, pero hay otras que no. Entonces por eso es importante poner la fecha en la que nosotros consultamos esa información, igualmente el volumen y la página o el URL de donde estamos sacando esa información, como lo vemos en el apartado de abajo, disponible en, que siempre se tiene que decir esa palabra, y ya posteriormente ya se engloba el URL. En cuanto a libros, igualmente autor o autores, el título del libro, aquí se pone también lo que es la edición, lugar de edición editorial y año de publicación. Este realmente no cambia mucho respecto al APA, casi es idéntico. Algún capítulo del libro, entonces ahí también se ponen todos los datos anteriores, pero además vamos a anotar las páginas de donde estamos utilizando el artículo. Monografías de internet, autor, título del libro o bien de donde estamos obteniendo la información, la edición, y igualmente se pone que es de internet, lugar de edición o editorial, el año de publicación, igualmente siempre que sea internet se tiene que poner la página donde lo estamos obteniendo, que se conoce como URL. ¿Okay? Una tesis, por ejemplo, yo mucho de la información que yo estoy ocupando para mi protocolo, pues proviene de otras tesis que ya estuvieron utilizando, ¿okay? Y que incluso fueron dentro del mismo instituto. Entonces ahí, bueno, dices, ¿y esto cómo lo cito? ¿Ok? Pues así. Autor, título de la tesis, y se tiene que poner tesis para qué, porque puede ser tesis para maestría, tesis para título, tesis doctoral, en este caso, el lugar de la publicación editorial y el año, ¿ok? Como lo vemos ahí en el ejemplo de abajo. Manso Martínez, eso también es importante, es los autores van anotados en apellidos y el nombre no se pone solamente las iniciales, ¿ok? Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadores informales en zona rural desde un modelo biopsicosocial. Es una tesis doctoral. ¿De dónde? De Madrid, la Universidad tal, de Facultad de Psicología y el año. ¿Ok? Igualmente, si queremos citar a lo mejor un artículo de periódico, pues sería de la siguiente forma. Realmente, pues puse como los más utilizados, pero siendo pues para lo que nosotros vamos a ocupar, pues creo que sería un poquito menos oportuno que utilizáramos a lo mejor un artículo de periódico, pero en caso de que lo requieran, pues también se hace de la siguiente forma. Una página web, que es como los que les había mencionado, por ejemplo una página de la OMS, ¿okay? En este caso, autores de la página u organización, en caso de que no encuentres al autor. Igualmente se tiene que anotar que es una sede de internet, lugar de publicación, el editor, en este caso si no encuentras, pues igualmente puede ser aquí, en este caso es fisterra.com, si no, pues sería Organización Mundial de la Salud. La fecha de actualización, que es lo que yo les mencionaba, que en la parte de abajo muchas veces mencionan, hay veces que no. Si no aparece la fecha de actualización, solamente se anota la fecha en la que se está citando ese artículo, e igualmente disponible en URL, ¿vale? Lo mismo, a lo mejor vamos a ocupar algunos medios sociales, como pueden ser Twitter, un blog o Facebook, se haría de la siguiente forma, como lo pueden ver en estas diapositivas, que estas ya son un poquito más informales. Ahí quedarían, por ejemplo, si en este caso que estuviéramos escribiendo algo acerca del COVID y que mucha información todavía no ha sido o no hay un artículo que lo esté sustentando,
sino que mucha información a lo mejor se está dando por medios sociales. En este caso, a lo mejor sí podemos estar citando alguna publicación del doctor Gatell o una publicación de la página de Facebook de la Secretaría de Salud, etcétera. Entonces ahí sí estaríamos utilizando este tipo de bibliografías. Ahora, todo artículo que venga o provenga de internet va a contener un DOI, al menos los más actuales. Entonces, si nosotros ahorita que estamos en 2020 queremos ocupar esto, al menos de 2015 para acá se están ocupando esto que se llama DOI, que es una clave. Es una clave numérica que se está otorgando, que es un número de identificación del artículo, como lo pueden ver aquí. DOI por sus siglas en inglés, que es identificación digital. Entonces, además, podemos sustituirlo por el URL, ¿ok? Es una forma más corta y además ayuda a encontrar más fácil el artículo. Algunos problemas que se estuvieron suscitando con el URL es que muchas veces las páginas se caían. Entonces a lo mejor ese artículo tú lo encontraste en una plataforma y a lo mejor esa plataforma ya cerró. Entonces tú quieres buscarlo mediante ese URL y ya no lo encuentras porque ya dice página inexistente, ¿no? Entonces, para evitar eso, se da un número de identificación a ese artículo de forma digital, en el cual ya no importa la plataforma en la que esté, tú tecleas ese DOI e inmediatamente te va a llevar a cualquier plataforma que contenga ese DOI. ¿Ok? Entonces es más fácil de encontrarlo y más seguro y evitas ese problema de que cuando quieras ir a la bibliografía real, pues ya no esté. Entonces eso también se tiene que ocupar. Va a sustituir el URL. Este DOI no todas las revistas lo piden, y casi ya en su mayoría, pero puede existir a lo mejor que algunas no lo pidan. Si nosotros queremos que nuestras publicaciones se citen en ciertas revistas, es importante leer cuáles son las características que nos pide de bibliografía y de modo de escritura de esa revista, porque ellos mantienen un formato, ¿ok? En sí todas mantienen el formato Vancouver para la bibliografía, pero algunas les pueden pedir el DOI y otras no. Ahora, en cuanto a la herramienta de Word que les había mencionado, ¿ok? Les repito, más bien es como un generador de bibliografías. Ustedes también pueden buscar en internet generador de bibliografía Vancouver. Si les cuesta mucho trabajo que dices, ay, es que no sé, o sea, pues tengo que ir a buscar si es un artículo de revista científica o tengo que buscar cómo se cita, si quiero buscar el de periódico. Entonces si quieren evitar cómo batallar todo esto, pueden buscar así generador de formatos Vancouver, bibliografía Vancouver, les va a aparecer pues una herramienta similar a la que están viendo en pantalla, en el cual ustedes anotan los datos que les van a pedir. Les van a decir, no, pues qué es, qué tipo de fuente bibliográfica es. No, pues es un video. Video. Entonces ya pone quién es el autor del video, año de publicación del video, etcétera. Entonces les van a poner los datos que requieran para poder anotar esa bibliografía. Ustedes nada más se dedican a ponerlo y en automático esta herramienta o este generador les va a anotar la bibliografía ya en el orden correcto dependiendo de la fuente bibliográfica que estén utilizando. Ok, entonces en este caso en Word nos vamos donde dice referencias, donde dice estilo, y en estilo pues vemos que hay diferentes estilos de bibliografías. Pues en este caso nosotros lo que ocupamos es Vancouver. Las más utilizadas es APA y Vancouver, pero recuerden, todo lo que sea cuestión científica o biomédica es Vancouver. Nos van a pedir igualmente los datos y pues vemos, ¿no? Aquí tenemos cómo están nuestras referencias bibliográficas, nuestro listado, están acomodados de cierta manera. Dices, es que no sé cómo va. Ahora, ¿cómo vamos a insertarlo? Pues vamos a insertar cita, en referencias, insertar cita, y nos vamos a poner al final de nuestro enunciado, ¿ok? Y esto lo hace para que ya nuestra bibliografía ya aparezca como un super índice, porque muchas veces dices, ¿cómo
¿Cómo lo hacemos más rápido? Estamos en nuestro texto de Word y estás poniendo entre paréntesis 1,3 chan. Y luego dices, ay, es que tengo que volver a anotar en el 1 o quiero saber todas las veces todos todos los párrafos en los que estuve citando tal bibliografía. Ok, bueno, nosotros nos ponemos al final del texto, damos donde dice insertar cita y en automático nos va a aparecer así entre paréntesis o bien en superíndice nos va a aparecer la herramienta del generador en el cual, que es lo que yo les mencionaba, vamos a estar anotando los datos que nos están pidiendo para que se genere y en automático conforme nosotros vayamos anotando 1, 2, 3 al final de nuestro texto va a ir apareciendo la bibliografía ya con el formato Vancouver. ¿Ok? Si nosotros queremos volver a ocupar esa bibliografía, se van guardando nuestras listas. Entonces posteriormente nada más nos vamos al final del texto, le damos en administrar fuentes, seleccionamos esa fuente porque ya la hemos ocupado y en automático ya nos va a aparecer insertar la bibliografía. ¿Ok? Y al final, cuando nosotros nos vayamos a nuestras referencias, todas estas ya van a estar acomodadas en el orden de aparición que nosotros estamos comentando. ¿Ok? Y esto es más fácil porque muchas veces te revuelves. Hay veces que los estás acomodando y luego encuentras otra bibliografía que dices, ay, es que esta queda más con el párrafo anterior y dices, es que ahora ya no sé cómo van porque este era el 1 y ahora es el 3 y cosas así. Entonces, para evitar como que tengas ese rollo de que ya perdiste el orden de tus bibliografías, esta es una forma más fácil de irles acomodando porque en automático van a tener la numeración. Entonces se va a ir modificando tu numeración conforme tú lo vayas cambiando. Entonces se va a ir modificando igualmente en referencias para que pues te evites ese problema. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo, aquí es con APA, pero pues eso no lo vamos a ocupar. Entonces, muchísimas gracias.